Se llama activando el vino nuevo, ¿no? ¿Cómo activamos lo que ya el Señor nos dio? Porque ya todo fue consumado. Por eso el Señor dice, entra en el reposo de las obras de la carne, pero hay que activarse para tomar lo que Jesús ya ganó. Pero dile al que está al lado, tenemos que activarnos. Y ahí creo que estamos cometiendo varios errores como cristianos, y tenemos que tener en cuenta para poder tomar ese vino nuevo. ¿Listos, iglesia? ¿Estamos listos? Bueno, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, donde había gloria, amén, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. Vamos a declarar el resto de Edom y a todas las demás naciones. O sea, si tenemos el resto de Edom, vamos a poder conquistar las demás naciones. Dice Jehová que hace esto. Y aquí vienen días, y el que esté al lado, vienen días, si hacemos lo que él dice, dice Jehová, en que el ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, dile que está al lado, plantaremos viñas, pero hay que plantarlas, dile, hay que plantarlas. Y beberán el vino de ellas, y harán huertos, dile, hay que hacer, dile al que está al lado, tenemos que hacer. Y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Bueno, y acá vamos a verlo en dos partes, porque tiene un tesoro, como siempre, la palabra de Dios. Y el Señor nos está hablando de restaurar el tabernáculo de David, pero cuando vemos desde el Nuevo Testamento, ya no es el tabernáculo de David, sino la casa del Señor. Por eso el domingo pasado el Señor nos habló del hijo pródigo que venía a casa. Y ya sabemos que con Cristo, pues esa casa está en esta tierra. Y ese campo fértil está en esta tierra por Jesús. Y todas las promesas que Dios nos da a través de Jesús ya están. Ya está la tierra prometida. ¿Perú es tierra prometida? Amén. ¿Tiene gigantes? También. Pero es nuestra tierra prometida. Y nos dice el Señor, va a restaurar. ¿Y por qué lo de David? Vamos a ver, pues David, hemos hablado, era un apasionado, él le consultaba las cosas a Dios. Y vamos a ver ciertas características, pero lo más importante es algunas cosas que nos va a hablar el Señor acá. Y dice que va a levantar esas ruinas, o sea que tenemos que edificar lo nuevo. Porque el Señor dice, yo soy la roca, pero ustedes tienen que edificar. Y lo hemos visto en esta casa como a nosotros nos corresponde. Él te da el material, pero ¿a quién le corresponde edificar? A mí. Y ahí estamos cometiendo a veces errores. Y dice que también va a cerrar sus portillos. Hay puertas abiertas y más iglesia en este tiempo, hay que tener cuidado porque el tema de inseguridad, el tema en los niños, en los jóvenes, en nosotros mismos puede ser, y a veces pensamos que los cristianos, yo no soy del mundo porque ya no bailo, porque ya no tomo trago, pero soy del mundo cuando tengo amargura, juicio, resentimiento, igual soy del mundo en esa área. ¿Sí me explico? A veces pensaba, ay, ser del mundo, no, yo ya no me emborracho, yo ya no tomo, o ya no hago esto, pero ser del mundo es también ser carnal. Entonces, el Señor también dice que tenemos que cerrar, edificar y cerrar puertas, y más en este tiempo que están sucediendo cosas en las naciones. O sea, no es un tiempo de estar como distraídos, no es un tiempo de estar, dejando que entre la tristeza, la amargura, muchas cosas que vamos a aprender a cómo cerrarle puertas y cómo edificar con piedras preciosas nuestro corazón y nuestra vida para que el enemigo no nos pueda atacar. Démosle un aplauso al Señor porque Él nos da las instrucciones, los elementos
pero a nosotros nos toca hacer. Y acá hay algo importante porque dice que para los que su nombre es invocado, en la traducción no es que yo diga, ay Señor Jesús, no, porque el Señor dice, muchos llamarán Señor, harán hasta profetizarán, hasta harán milagros, pero el Señor dirá, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, no es invocar el nombre del Señor porque como dice la palabra, hasta los demonios saben su nombre, creen en Él y tiemblan. Sino que invocar el nombre del Señor en el contexto era pertenecerle a Dios. Pregúntale al que está al lado, ¿tú le perteneces a Cristo? Estamos en ese proceso, pero el pertenecerle, el amarle, es hacer su voluntad. En medio de nuestra batalla, pero entonces dice que el que le pertenece y dice acá que posea, dile al que está al lado, te toca poseer a ti, el resto de Edom. Y Edom viene de los edonitas, que es la descendencia de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Se acuerdan del hermano de Jacob? Y vamos a ver, porque el Señor nos habló en estos días, ¿por qué no estamos recibiendo todo lo que Dios nos da? Porque mire, esta casa sí que tiene promesas. Y dice el Señor que todas se van a cumplir. Y a veces estamos esperando, Señor, todas se cumplen, pero yo he visto que no. ¿Se van a cumplir las promesas de Dios? Depende, dile que está al lado, depende. Depende de ti. Él ya las cumplió. Él ya las cumplió. Pero depende de ti y de mí que se cumplan, porque Él ya las cumplió. Él ya las cumplió, ya todo fue consumado. Él ya reposó de sus obras. Ya todo está consumado. Depende de ti y de mí si esa promesa tú y yo la activamos. Y el Señor habló de Edom y me pareció tremendo como el Señor nos habló el domingo de dos personas, que era el hijo pródigo y el hijo que estaba con el Señor. Y hay un tema que nos ha hablado en estos días, que no estamos tomando por un espíritu que hay en las naciones y que está tocando a la iglesia cristiana. Y ese fue el mismo espíritu, parecido creo yo, que sacó al hijo pródigo de su casa, que se llama el espíritu de lascivia. Dile al que está al lado, el espíritu de lascivia. Y a veces entendemos que la lascivia tiene que ver con lo sexual. La lascivia no solamente es lo sexual, es toda pasión desordenada. Amén, iglesia, ¿estamos acá? Toda pasión desordenada. Entonces, el hijo pródigo se fue de casa porque él decidió vivir como él quería, sin el diseño de su casa, porque Dios tiene un diseño para cada cosa. Por eso es que la palabra de Dios habla de todo, de la economía, de cómo te vistes, de cómo debes hablar, y no es una rigidez, sino que es el diseño para tener libertad y bendición. Y Dios tiene un diseño precioso donde todo armoniza y donde tú y yo podemos desarrollarnos. No es que Dios haga clones, no es que Dios sea un Dios impersonal, no, tú eres imagen y semejanza de Él y tienes propósitos hermosos, pero si sigues el diseño de Dios, tú vas a prosperar y avanzar y conquistar. Démosle un aplauso al Señor por su diseño. Pero como venimos de ancestros que hacían lo que querían, por pasiones, y hablando de pasiones, no solamente el Señor está hablando de la pasión del amor, no, está hablando de la pasión del resentimiento, de la amargura, del juicio, de cómo hablo. Y nos dijo el Señor que la lascivia torcía el camino. La lascivia tuerce la verdad. Por eso es que el hijo pródigo se fue a una provincia, ¿cómo? Lejana. Entonces, si bien esto es una enseñanza linda para los que inician su vida cristiana, pero también puede pasar, iglesia, que tú estando en la casa de Dios, siendo hijo de Dios, tengamos áreas que las vivimos por fuera del diseño de Dios. ¿Sí me hago entender, iglesia? Podemos estar en casa, gloria a Dios, y ojalá estés, y estar en casa, conocer ya a nuestro Padre, pero puede ser que alguna área la manejo por fuera, en mi lascivia, en mis pasiones desordenadas.
veo mucha televisión, hago lo que quiero, como yo quiero, si no quiero, si sí quiero. Como decía el pastor, que hay una frase que decía, no me quitan lo bailado. Fíjese que es un tema que ahorita la gente hace lo que quiere, a la hora que quiere, grita, lo que sea. Son pasiones desbordadas y por eso el mundo está como está. Y por eso cada vez las cosas están más difíciles, porque es una lascivia que lleva al desenfreno, lleva a torcer el camino, lleva a torcer la verdad. Y como no me viene la bendición como cristiano, pues de alguna manera me entristezco y me desanimo. Pero es que no estoy siguiendo el diseño de Dios. Por eso una de las cosas que me impactó en Bogotá fue que yo le pregunté, bueno, Señor, el vino nuevo está para el Perú. Le dije, y dime qué tenemos que hacer como iglesia para el vino nuevo. Y me dijo Isaías 57, vamos a Isaías 57, nos dijo, lo hablamos con el pastor. Porque yo tengo que volver a ese diseño, porque en ese diseño yo voy a tener la bendición. No es que Dios se alejó de mí, no, es que tú te alejaste de su diseño y de su casa. Por eso el Señor nos dice en Isaías 57, porque así dice el alto y el sublime, o sea, el que es la cabeza, el que es el que me debe dirigir, el que habita en la eternidad, o sea, él conoce el principio, el fin en la eternidad. Y él ya sabe, lo que yo le decía a una persona estos días, que el Señor le dijo que tenía mucha incertidumbre de algo que estaba pasando en su vida. Y el Señor me puso a decirle algo, el Señor ya tiene esa área en ti vencida, lo único es que sigas el camino de Él, porque eso ya está consumado, no es que Dios diga, ay, ¿cómo voy a hacer acá? A ver, ¿cómo voy a hacer con ella? Quiere casarse, a ver quién le muestro por ahí, a ver, este está como regulín, ¿ves? Uy, no hay hombres, no. O que de pronto quiere culminar su carrera y tiene dificultad, ay, ¿cómo voy a hacer para...? No, Dios ya todo lo consumó, ya Dios tiene el camino de victoria y de provisión. Entonces, ¿pero qué pasa? Que nosotros no tomamos ese camino, por eso la lascivia es tan complicada, porque me va a torcer el camino, me va a sacar del camino de la bendición, aún estando en la iglesia. Entonces, por eso el Señor dice que Él habita en la eternidad, porque Él ya sabe, Él ya fue el presente y el futuro, Él ya lo tiene, Él ya lo venció, Él ya proveyó, Él ya hizo que tu familia fuera salva, Él ya tiene la bendición, la restitución, todo ya lo tiene hecho, ya fue consumado, aleluya, amén. Y dice acá, yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado, dile al que está al lado, el quebrantado. Y humilde de espíritu, no humilde así como entendemos la humildad, ¿no? Hay una persona que dice, no, esta persona es humilde porque tiene escasez. No, eso no es humilde. A veces hay gente con escasez que tiene mucho orgullo. El humilde en el espíritu es el que sigue al Espíritu Santo. Es el que reconoce que Él es el que sabe. Que si el Señor me dice por acá, así mis sentimientos sean contrarios, así me parezca que no, es por ahí. Si el Señor me dice algo en la palabra, si yo no crea, si los demás me presionen, no, yo sé que es por ahí, así mi corazón no lo sienta, así mi mente diga que es una locura, así los demás me digan que no, es por ahí. Soy humilde para saber cuál es el camino. Por eso dice que con el humilde de espíritu. ¿Y saben qué dijo el Señor? Que lo estábamos resistiendo, que si el Señor decía algo, no, a mí no me parece, y con cosas pequeñas inclusive. Y a veces las zorras pequeñas son las que dañan el viñedo. Que el Señor te dice no juzgues, pero yo sigo juzgando. Si el Señor te dice calla, no, pero yo hablo porque tengo que defenderme, porque si no me defiendo. Y a veces hacemos cosas, no murmures, sigo murmurando, sigo criticando. Entonces no soy humilde y tengo mis razones. Por eso el Señor en estos días nos ha dicho que hay mucha resistencia al espíritu y por eso necesito ser humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de ¿quién? Acá dice de los quiénes,
de los arrogantes, de los que independientes, de los que nos creemos que todo lo podemos hacer, que a mí no me digan nada, que yo sé cómo hacer. Dice, de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso Dios está permitiendo cosas que nos quebranten. Amén, iglesia. A veces el quebranto es bueno. Y una cosa que me decía el Señor, tú te quebrantas en mi presencia cuando te toco, pero te paras de ahí y otra vez tú manejas el caballo. Entonces, iglesia, es que el verdadero altar, como nos dijeron en Bogotá, este es un altar lindo, el altar que haces en casa, pero el verdadero altar es cuando tú sales, en la boca, en lo que hablas, en lo que piensas, en lo que haces. Entonces, realmente, en este tiempo nos va a tocar, iglesia, como ese hijo pródigo, volver a casa. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Él tomó decisiones. Dile que a este lado nos toca tomar decisiones. Le preguntamos al Señor en el ayuno, Señor, ¿qué tenemos que hacer para tomar decisiones? Ese hijo pródigo le tocó volver. Y a ti y a mí nos va a tocar volver a ese diseño de nuestro Padre. Si es que quieres tener restitución. Porque cuando le restituyó el padre al hijo pródigo, es que así leí acá, suena muy bonito que el hijo pródigo llegó y el Señor le trajo, le hizo fiesta, le dio anillo, le quitó los vestidos, le puso vestidos nuevos, lo que siempre Dios hace con una persona. Pero saben, y le restituyó lo que había perdido, le dio autoridad, anillo es un símbolo de autoridad, vestidos nuevos de hijo, pero eso lo hizo cuando él llegó arrepentido, humilde. Él no llegó a decir, yo soy el hijo. No, él dijo, ¿él cómo llegó? Humilde. Él no llegó como reclamando. Entonces, ahí es donde viene, en esa humildad, la restitución. ¿Queremos restitución? Pues nos tocó ser humildes, decidir volver. Y el Señor nos restituirá, nos pondrá anillo, nos pondrá un vestido y hará una fiesta de celebración. Denme un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! ¡Amén! Esta mañana el pastor mandó una palabra del Salmo 91. Y nos gusta ese salmo porque es un salmo de protección. Antes cuando no conocíamos la palabra de Dios, lo teníamos abierto en la Biblia, ni siquiera sabíamos qué dice. Y lo teníamos como ¿cómo sería eso? Un fetiche, una cosa de suerte, Salmo 91 abierto con una Biblia grande y toda empolvada porque nadie la leía. Bueno, ahora que somos cristianos, pues la declaramos, tenemos más entendimiento. Pero resulta que no solamente es declararla, es vivirla. Es que si yo habito bajo los principios de Dios, tengo protección. Léanse el Salmo 91, es espectacular. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, como dice la palabra, si tú me amas, haces los mandamientos, diezmas, ofrendas, me sirves, estás en guerra espiritual, discerniendo. Y este es un tiempo, iglesia, que nos toca estar activos. Dile que está al lado, activos, activos. Nos toca estar activos, guerreando, atalayando. Y yo creo que ahí viene... Uno es la lascivia, ¿no? O sea, yo me desordeno, hago lo que quiero, aún como cristiano a veces, ¿no? Como lo que quiero, el Señor me está tratando en la comida, ahorita estoy en dieta, me tocó tomar decisiones, tengo que hacer ejercicio. Señor, sáname, sí, pero haz dieta, haz ejercicio, no comas grasa. Y a veces hay cosas que el Señor te va a tratar primero para que te pongas en el diseño de Él. Bueno, pero el otro espíritu que nos dijo el Señor, que no nos estaba dejando tomar el vino nuevo. Ya sabemos el primer espíritu con que tengo que batallar, se llama pasiones desordenadas. Piensa un rato cuál es tu pasión desordenada. Todos tenemos una. Alguno me decía, mi pasión desordenada es hacer limpieza. Yo decía, bueno, esa yo no la tengo, menos mal. Mi pasión desordenada puede ser el Facebook, no tengo ni idea, cada uno tiene la suya. Pero vuelve a casa, porque esa pasión te va a sacar del camino. Amén, eso ya sabemos. El segundo espíritu que le pasó al hijo mayor
¿Se acuerdan cómo dijo Lucas 15:31? Que se puso celoso, envidioso, porque le dieron al menor, le hicieron fiesta, le hicieron ahí su parrillada y no quiso entrar a la fiesta. Le dieron vino del Espíritu y no quiso entrar. Y una cosa que me impactó, como le dice el Padre, que es el Señor, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le dijo un tema fuerte. Entonces, pero le dice: pero es que tú nunca me has dado un cabrito, tú nunca me has dado. Cuando las personas somos niños chiquitos, el papá y la mamá dan el tetero, el papá y la mamá cambian el pañal, el papá y la mamá dan. Pero cuando tú y yo ya crecemos, tú no tienes que decirle: mamá, dime la leche. Tú coges como hijo. Entonces lo tomas, porque sabe que es tuyo, o sea, sabe que es tu papá y que tu papá te lo da. Entonces el Señor nos decía que este hijo ya era un hijo que ya conocía, pero no estaba tomando, y ahí está el segundo espíritu que está influenciando para que no tomemos el vino. Se llama pasividad. Dile que está al lado: pasividad. Se llama estupor, es un espíritu de estupor. Y acá en Perú sí que hay. Menos mal que no se están durmiendo, a ver quién lo tiene por ahí. Por eso se duermen. Estupor es un espíritu que hace pesadez. ¿Por qué no le da pesadez a la gente en la lascivia? ¿Y por qué sí le da pesadez cuando viene a la iglesia? ¿Por qué te da pesadez cuando vas a orar? Dile que está al lado: chapa ese, como dicen, chápalo. Porque para la lascivia y sí estoy despiertico. Y los del mundo para la lascivia y sí, pero para las cosas del Señor. Y un desinterés. Por eso el Señor dice el resto de Edom. Porque Esaú era profano y fornicario. Profano es que no valoro lo espiritual. Y no valoro lo espiritual porque estoy bostezando. Y me dicen voy a orar y me da pereza. Porque tengo un espíritu de estupor. ¿Y qué pasa con ese espíritu de estupor? Trae pereza. Estoy hablando de pereza para lo espiritual y lo bueno. Pereza para ir con mis hijos al parque porque es bueno y Dios lo dice. Pereza para hablar con mi esposa. Pero para estar en el Facebook o en el internet o viendo noticias, eso sí no tengo pereza. Si el Señor me dice: habla con tu esposa, que estoy agarrando carne. A ver, varones, ahí están, den un aplauso al Señor por eso. No, mi amor, estoy cansado, es que tú no me entiendes, llego de trabajar y lo que quiero es ver televisión. Cállate, no me hables. Pero si le dice un amigo que para el fútbol, ahí sí no tengo pereza, ¿no? Porque el diablo quiere poner pereza para lo que no es, lo que es bueno y te da vino después. De pronto con los amigos un ratico y el Facebook, y yo no estoy diciendo que no puedas ver una película, no estoy diciendo, entiéndanme bien, estoy diciendo es que preciso te da para lo, y no haces lo que tengas que hacer, porque si tienes una pasión desmedida, te va a torcer el enemigo, nos va a torcer. Mi pasión debe ser Dios, mi pasión debe hacer la palabra de Dios. Y así me toca morir a mi carne y a mi lascivia o a mis pasiones desmedidas. Y de verdad que nos da pereza. ¿A cuántos papás le da pereza ir al parque con los niños? Les da pereza. ¿A cuántas parejas no tienen un tiempo para hablar? Me da pereza. De pronto al principio, bueno, pero ya después. Así pasa. Así pasa. ¿Cierto que sí, iglesia? Así pasa. Porque el diablo no quiere y te va a poner esa pesadez. Y te va a despertar para lo otro, porque sabe que la combinación de estos dos espíritus, como nos decía el Espíritu Santo, la combinación de estos dos espíritus no te va a dejar tomar el vino nuevo. Y Él sabe lo que tú y yo podemos hacer con ese vino nuevo. Pero vamos a despertar. Amén, iglesia. Demos un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Vamos al Salmo 65 para terminar, que tiene algo que es precioso. Y acá dice, por eso es que el que tiene que sembrar, ¿quién va a ser? El Señor nos dice en Amós dice, siembra.
Y vamos a ver la otra, que quiere decir arar, que quiere decir pisar las uvas, cada una tiene un secreto de Dios tremendo. Y mire lo que dice el Salmo 65. Él es la cabeza, Él es el mayor, pero nosotros somos el cuerpo. Y la cabeza, y nuestro Padre nos dice: tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos. Dile que está al lado: Dios tiene un grano para ti, cuando así lo dispones. Haces que se empapen los surcos. ¿Quién hace los surcos? Hace descender sus canales, los ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. ¿Quién debe poner los renuevos? ¿Quién debe poner la semilla? Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Cómo nos gusta este pasaje en el fin de año? Pero les quiero decir algo, esto quiere decir otra cosa. Que si tú no terminas el ciclo, no vas a cosechar. El año para los israelitas es diferente al nuestro. El año para los israelitas tenía que ver con el año del sol y la luna. Y eran años que tenían que ver con la cosecha. El año empezaba en marzo, cuando era la fiesta de la siega. Amén. Y terminaba, o sea, en diciembre era el 9º año. Y el año era que terminaba todo el proceso. Y una cosa que me impactó que le dijo el Señor acá a los hombres, y a las mujeres también, pero se los voy a decir a los hombres, que no estaban terminando Por eso dice: tú coronas el año con bendición. Es que tú coronas, el Señor lo corona, y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él manda la lluvia, pero a ti y a mí nos toca arar el campo, surcarlo. Él te manda la semilla, pero ¿a quién le toca sembrarla? Y me impactó una cosa que dice que la semilla a veces se siembra con lágrimas. A veces cuando tienes que sembrar una semilla, dice que la semilla muere y da fruto. Vamos a ver eso la semana entrante. Pero dice que el pisador de uvas también tiene todo un proceso. Y a veces no vemos el vino porque no terminó ese proceso. Porque obviamente la lascivia y la pasividad me desaniman y termino no culminando el proceso para la victoria. Pero les digo algo, las leyes espirituales son como la siembra y la cosecha. Lo dice, no lo digo yo, lo dice Él. Pero a veces nos quedamos a mitad de camino o no sabemos hacer las cosas. Pero el Señor nos está hablando de este tiempo que Él quiere que sus hijos acaben los procesos y vean la gloria de Dios y tomes el vino. El vino es celebración, el vino es alegría, el vino es restitución, el vino es lo sobrenatural. Yo no sé si ustedes, pero yo sí quiero eso. Y quiero pedirle al Señor que me ayude, porque a veces me pasa, empiezo bien contenta, yo vine de Colombia, el vino nuevo, y yo me imaginé acá una explosión. Y llego y otra vez, Señor, me vuelve a pasar lo mismo. Y el Señor me dice: es que la semilla a veces tiene que morir, la semilla no va a ser por vista. Entonces, iglesia, ¿quién está dispuesto a aprender a cómo dice esta palabra? Y vienen tiempos que Dios va a mandar algo sobrenatural, pero a ti y a mí nos toca estar listos. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a renunciar a esos dos influencias que no solamente están en el mundo, sino que quieren tomar la iglesia. Padre, gracias por esta promesa. Dale gracias a tu Padre. Gracias, Señor, porque tú visitas la tierra y la enriqueces, Señor. Señor, perdónanos si tenemos pasión para otras cosas.
Somos como ese Esaú, Señor, ayúdame a vencer ese resto de Edom, Señor, a esos edonitas en mi vida, esos que se apasionan por otra cosa, Señor. Señor, no quiero ser como Esaú, que perdió su herencia, su primogenitura. Señor, ayúdame a tener pasión por lo tuyo. Pero sí he activado, Señor, ese desorden en mí. Ayúdame a ser como ese hijo pródigo que vuelve a casa, Señor. Que vuelve en sí, que se cansa de comer algarrobas, que comer del sicómoro, Señor. Cosas que no traen bendición. Que como nos decías el domingo, calman el vacío un ratico, pero no traen plenitud, Señor. Yo ya no quiero. Habla con Él. Dile, Señor, yo ya no quiero, Señor. Ya no quiero esas uvas amargas. Ya no quiero ese vino del mundo que trae disolución, Señor. Yo quiero ese vino nuevo, Señor. Y renunciamos como iglesia. Vamos, iglesia. Renunciamos a ese espíritu de lascivia, Señor. Ese que está en el mundo, pero que también está activado. Aún, Señor, el enemigo quiere activarlo en la iglesia, Señor. Renunciamos a todo desorden. Señor, yo renuncio a ese desorden en mis pasiones. Muéstrame en estos días, Señor, en dónde tengo un desorden en mi corazón, en mis pasiones. Que tengo como pasión más que tú, tus principios, tu diseño, Señor. Y con tu ayuda, Señor, con tu ayuda voy a tomar decisiones concretas, Señor. Concretas, Señor. Porque quiero volver a casa, quiero volver al diseño, quiero que tú me des anillo de autoridad de hijo, Señor. Quiero cerrar las puertas al enemigo, Señor. Quiero tu diseño que trae bendición y renuncio a la mentira. Vamos, iglesia, renuncio a toda mentira del diablo, renuncio a que tú eres el camino para mí, la verdad tuya, Señor. Señor, y también te pedimos perdón por la pasividad. Señor, perdóname si me duermo, si estoy pasivo, si creo que todo lo tienes que hacer tú, Señor. Si, Señor, yo no hago mi parte, Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdame a perseverar haciendo lo que me corresponde hacer. Ayúdame a culminar los ciclos. Pide en esta noche, Señor. Ayúdame a terminar el ciclo de la siembra, de la cosecha, Señor. Ayúdame, Señor, aun cuando no vea nada, Señor. Ayúdame a ser diligente, Señor, a no descuidar el área más importante de mi vida, la espiritual. A ser humilde, Señor, a tu palabra, a tus principios, a tu corrección, Señor. Ayúdanos, Señor, como peruanos. Sabemos que hay un vino nuevo para el Perú. Sabemos que tienes el avivamiento para el Perú. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Y gracias, Señor, porque tú vas a traer del cautiverio y vamos a edificar lo que está asolado. Mi relación de pareja, de matrimonio con mis hijos, Señor. Voy a plantar viñas, Señor. Voy a tomar tus semillas y las voy a plantar, Señor. Y voy a beber de ese vino. Y voy a hacer huertos para mi casa, para mi nación. Y voy a comer de ese fruto, Señor. Gracias, Padre, porque en esta nación me has dado la tierra prometida. Gracias, Señor, me voy a activar. Gracias te damos, Señor, por ese vino nuevo. Te damos gracias. Pídelo, dile, Señor, yo quiero ese vino nuevo. Señor, ayúdame a tomar decisiones. Ayúdame, Señor. Y yo sé que me vas a ayudar y que va a venir una cosecha sobre el Perú, pero ayúdanos a hacer nuestra parte. Tú ya haces todo lo demás, el milagro, lo sobrenatural. Pero tú, Señor, somos tus hijos, imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor, tú me darás la gracia. Y renuncio a las mentiras del diablo, que eso no se puede arreglar, que eso es un imposible. Señor, yo voy a ver tu gloria, la gloria postrera de tu casa, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.